Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Revisión del libro Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos llenos del Espíritu Santo fueron, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Llegó el día para el cumplimiento de la promesa del Padre por medio del profeta Joel, y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la Pascua, se dan estos acontecimientos. Dice que estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y en el verso 6 dice: y hecho este estruendo se juntó la multitud. Es decir, fue un sonido tan grande que se escuchó aún fuera. Por este motivo se acercan las personas, y se acercan y se junta una gran multitud. Todo esto estaba considerado por Dios, porque si no hubiera habido el estruendo, la gente no se habría enterado y no hubieran acudido a ese lugar. Mas eso fue necesario para juntar a la multitud y sobre todo para que escuchen el Evangelio de Jesús. Podemos también resaltar la importancia de que este acontecimiento sea en una fiesta tan importante, la fiesta de Pentecostés, y es porque personas de muchos lugares iban a acudir a Jerusalén para la adoración. Y aquí tenemos nosotros el relato de los lugares de donde vinieron judíos y prosélitos. Dice: partos, medos, elamitas, los que habitamos, según el escritor dice, en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Suficientes lugares y suficiente también la cantidad de gente para que puedan escuchar el Evangelio. Esto tenía un trasfondo espiritual importante, porque estas personas, al regresar a sus lugares de origen, serían testigos presenciales de este acontecimiento. Y es más, serían testigos presenciales de la predicación del apóstol Pedro, y muchos de ellos, estamos hablando de miles, obedecerían el Evangelio y llevarían las buenas nuevas de salvación a sus familias y a sus lugares de origen. ¿Qué es con lo que primero se encuentran estas personas al acudir al lugar del gran estruendo? Y es de que les escuchan hablar a los discípulos del Señor en sus idiomas natales y se quedan maravillados. Esta es una de las primeras cosas que el Espíritu Santo hace. Y el escritor de este libro, Lucas, resalta la gran admiración de estas personas, porque quienes hablaban en lenguas, dice, eran galileos, y sabían que los galileos no tenían una gran educación, una gran preparación, peor para hablar en varios idiomas. Pero con esta obra grandiosa, Dios empieza la difusión del Evangelio de Jesús y empezaría
tal como lo dijo Jesús, en Jerusalén y se extendería hasta lo último de la tierra. Recordemos este gran acontecimiento en este pasaje, este gran estruendo cuando descendió el Espíritu Santo y muchas personas, una multitud se acercaron para saber qué es lo que sucedía. Y los discípulos aprovecharon esta oportunidad para presentarles el Evangelio de Jesús. Tengamos presente, usted y yo, que Dios permitirá en nuestras vidas, en nuestro hogar, con nuestra familia, grandes estruendos también, sea por la cuestión de salud, sea por la cuestión económica, de trabajo, o por las relaciones interpersonales, pero no serán para destruirnos, sino que tendrá el mismo propósito que de Pentecostés, que muchas personas se acerquen a nosotros y nosotros podamos compartirles la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y por último, ya tenemos algo bueno que aprender del apóstol Pedro, quien lleno del Espíritu Santo tuvo valentía y denuedo para predicar la palabra de Dios.